Buenas noches a todos. Bueno, gracias por estar presente. Este webinar, el tema es dermatitis de contacto, está organizado por el Comité Científico de Inmunoalergia en Dermatología. Vamos a hablar primero de los distintos tipos de dermatitis de contacto. El test de Parche puede diferenciarlas. Como disertante conocemos ya a la doctora Marta Patricia Laforgia, es médica especialista en dermatología, alergia e inmunología y docente adscripta de la UBA y coordinadora del Comité Científico de Inmunoalergia en Dermatología. También se encuentra presente la secretaria de este comité científico, la doctora Carla Ricci. Marta. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica por esta convocatoria que me permite estar con ustedes. Voy a iniciar el trámite de compartir pantalla. Entonces, agradeciéndoles por la convocatoria, agradeciéndoles por este tema tan cercano a mi afecto y a mi corazón. El motivo por el cual yo soy alergóloga son las dermatitis por contacto. Así que empezamos hablando de, si me escuchan bien, me dan el ok y sigo adelante. Perfecto, Adelante, doctora. Marta. Muy bien, entonces mi tema es dermatitis irritativa por contacto y dermatitis alérgica por contacto. El test del parche, ¿puede diferenciarlas? Sabemos que las dermatitis por contacto son afecciones cutáneas inflamatorias comunes. Son comunes en nuestro consultorio, en nuestra práctica diaria, que están causadas por la exposición a sustancias exógenas. Los contactantes que pueden o irritar o sensibilizar provocan una respuesta inmune que resulta en inflamación de la piel o de las mucosas. Y los variados sitios donde los contactantes tienen contacto con la piel y la variedad de los mismos marcan un espectro clínico muy variable y variado, como pueden ver en esta recopilación fotográfica. Las dermatitis por contacto no son una entidad única, sino un espectro de patologías que tienen distintos patrones de presentación y mecanismos fisiopatogénicos complejos e interrelacionados. En ese espectro está la dermatitis irritativa por contacto, la dermatitis alérgica por contacto, las reacciones inmediatas por contacto y las fotoalérgicas y fototóxicas por contacto. Dentro de este espectro, los dos tipos principales que pueden coexistir son la dermatitis irritativa por contacto y la alérgica por contacto. ¿Y por qué pueden coexistir? Porque la irritación promueve alergia, es decir, una piel que esté irritada se sensibiliza con más facilidad, o porque el contactante, este diente de ajo tan común en la cocina que provoca esa pulpitis fisurada en los dedos que lo sostienen para el picado, tiene tanto propiedades irritantes como sensibilizantes, es decir, capaces de producir alergia por contacto. En ambos casos, en irritación y en alergia, hay mecanismos inmunológicos involucrados, siendo, en el caso de la irritación, mecanismos que comprometen a la inmunidad innata, es una inflamación inespecífica, mientras que sabemos de los mecanismos de la inmunidad adaptativa, de la inflamación específica, que corresponden a la clasificación de tipo 4 de Helicums, para explicar la dermatitis alérgica por contacto. En el caso de la irritación, la prueba del parche resultará negativa, ya que es un diagnóstico por exclusión
Y en el caso de la alergia por contacto, el test del parche revelará esa progenie de linfocitos T, CD4 y CD8 positivos que son específicos para el apteno, el sensibilizante que provoca la reacción. El abordaje diagnóstico inicial marca que tenemos que ver cuál es el sitio que nos presenta el paciente para la lesión. Así que el área de compromiso predominante y la distribución de las lesiones frecuentemente reflejan el lugar del contacto con el agresor irritante o sensibilizante. Los límites de las lesiones son más netos en la irritación y más difusos en la alergia, que puede extenderse porque, como es linfocito T mediado, puede circular por otra parte del organismo. Para esto necesita tiempo. Así que primero distinguimos la alérgica de la irritativa. Y para distinguir entre estos dos tipos o para identificar el sensibilizante que tengo que evitar en alergia por contacto, debo efectuar la prueba del parche. Este es la prueba científica de dermatitis alérgica por contacto, con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 80%. Es un método diagnóstico estandarizado. La primera comunicación se hizo en 1895, así que ya ha pasado por todas las etapas de prueba de este estudio, que reproduce la fisiopatogenia de la enfermedad. El posible agente causal se aplica sobre el órgano blanco, la piel, y localmente reproduce la enfermedad. Como una reacción de inmunidad adaptativa retardada, tiene una secuencia de aplicación y lectura que ustedes conocen. Desde la aplicación hasta la primera lectura pasan 48 horas, la segunda lectura se hace a las 72 y se promueve una tercera lectura, sobre todo para ciertos alergenos, pero es de buena práctica esperar a la semana para hacer otra lectura. ¿Con qué se hace? Con una batería, que es el denominador común o el mínimo necesario para el estudio de cualquier paciente con sospecha de dermatitis alérgica por contacto, una batería que tiene alergenos de las gomas, de las plantas, de los plásticos y de las resinas, de los medicamentos, los metales, los conservantes y los cosméticos y las fragancias, con alergenos estandarizados que se colocan a ambos lados de la columna vertebral y se retiran y se leen a las 48 y las 72 horas, y cuya lectura está también estandarizada en base a un protocolo internacional y se lee como positividades más o menos intensas, que se interpretan de acuerdo al Grupo Internacional de Estudio de las Dermatitis por Contacto. Así que el test del parche puede diferenciar la dermatitis alérgica de la irritativa. Veamos un ejemplo. Esta era una paciente que realizaba tareas domésticas tanto en su casa como muchas de nosotras las mujeres, pero también realizaba tareas de limpieza en otros ámbitos. Para lo cual, cuando concurría manifestando un eczema liquenificado en partes, escoriado, le recomendábamos, para tocar irritantes como agua, detergente, lavandina, usted tiene que ponerse guantes. Sí, pero yo me pongo guantes y cada vez venía peor, así que la parchamos y el parche dio positivo para Tiuram, que es un vulcanizante de las gomas, y la paciente mejoró usando guantes de vinilo. Era verdad que usaba los guantes, tenía todo el derecho a hacer una dermatitis irritativa si no los usaba, pero tenía una dermatitis alérgica que el parche reveló
que era a uno de los componentes de los mismos guantes que nosotros le indicábamos que usara. Así que el test del parche puede diferenciar la alergia de la irritación, sí, pero antes hay que hacer una correcta anamnesis en todo paciente con sospecha de dermatitis por contacto, evaluar los antecedentes atópicos, los antecedentes de contactantes, tanto irritantes como sensibilizantes, en los productos de uso personal u ocupacional. Evaluar tarea húmeda, contacto con el agua durante 2 horas, lavado frecuente de manos o uso de guantes, y observar una clínica que no va a ser muy representativa. Va a haber más picazón en las lesiones alérgicas que en las lesiones irritativas, que tienden a ser más ardorosas o quemantes, con una morfología que puede ser de eczema agudo o de eczema subagudo en ambos casos, ya que todos los estadios cronológicos del eczema pueden observarse en dermatitis por contacto, y la expresión de estos eczemas histopatológicamente, que es la dermatitis espongiótica subaguda, puede observarse tanto en irritación como en alergia. ¿El test del parche puede diferenciarlas? Sí, pero después de nada serviría que yo informe los resultados de la prueba como positivos o negativos si no los resignifico con la historia del paciente. Así que la puntuación en sí misma no tiene sentido si no está vinculada de alguna manera con el historial médico del paciente. Esto es la relevancia del resultado. Una prueba del parche positivo y hasta cierto punto una negativa no tiene interés si no está etiquetada como relevante o no relevante. Y una relevancia actual explica la presente dermatosis, ya que el paciente estuvo expuesto al alergeno durante el actual episodio y mejoró al evitarlo. Una relevancia pasada es un contactante que sensibilizó, pero que no tiene contacto actual, entonces no me puede explicar la actual dermatosis. Una no conocida no puede asegurar si la exposición es actual o pasada. Una reacción cruzada es debida a la reacción cruzada con otro alergeno, y en expuesto yo tengo que pensar que hay historia de exposición, pero no de dermatitis como resultado de la misma, o sin historia de exposición hay un test francamente positivo. Este es un ejemplo de una dermatitis alérgica por contacto al tinte capilar. La positividad del test del parche fue a parafenilendiamina, el alergeno de los tintes capilares, y esto explica la presente dermatosis que tiene la paciente expresada fundamentalmente en su cara y en la zona del cuello y escote. Esta es la información que recibiría una paciente con esas características, porque de nada serviría que yo le informe que este es el alergeno sin que le informe qué tiene que hacer para evitarlo, dónde lo encuentra, cuáles son las denominaciones que tiene el alergeno, con cuáles productos hay reacción cruzada y qué productos pueden sustituirse para el uso que le da a ese alergeno, es decir, el tinte capilar. Realizar el test del parche mejora el curso y abarata los costos de las dermatitis por contacto. En análisis de datos multicéntricos acerca del curso de la dermatitis por contacto en pacientes que han realizado el test del parche versus quienes no, demuestra que en los que han realizado, sin importar en qué momento reciben el diagnóstico, esto es, nunca es tarde, tienen una mejora significativa de su calidad de vida. Y además hay una reducción de los costos del tratamiento, sobre todo en aquellos que se parchean en forma temprana. Así que, ¿por qué parchear? Para distinguir dermatitis alérgica de irritativa por contacto,
porque es indispensable reconocer la sustancia causante de la dermatitis para evitarla, porque el reconocimiento de la causa puede cambiar la historia de la evolución de la dermatosis, porque es farmacoeconómico, ahorrador de corticoides locales y sistémicos, y porque después de vernos en una semana 3 veces y hacer una tercera lectura la semana siguiente, la relación con los pacientes obviamente mejora independientemente de que yo encuentre el alergeno causal. Les doy muchas gracias por la atención y esperamos al final, si surgen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Marta. Bueno, como vos dijiste, las preguntas vamos a hacerlas al final. Bueno, ahora el webinar se va a desarrollar, se van a tratar dos casos clínicos. El primer caso clínico es sensibilidad de contacto a PPD, un solo problema. La disertante es la doctora María Teresa Serra de Criscuolo, es especialista en alergia e inmunología clínica y docente de la Cátedra de Alergia e Inmunología de la Universidad Nacional de Córdoba. María Teresa, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Entonces, ahora voy a poner la pantalla. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, 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 Bien. sí, Bueno, Teresa. el tema entonces que yo tengo es sensibilidad de contacto a parafenildiamina. Y yo le he puesto un título que ya hemos solido juntar los pacientes y publicarlos con este mismo tema, ¿no? Un solo problema. Porque desde que uno empieza a trabajar con esto, va distinguiendo que hay algunos antígenos contactantes que tienen características especiales. Entonces, esto sigue siendo un interés permanente. A mí me gusta siempre comenzar la disertación y me gusta poner este fondo de pantalla porque, como decía Marta, estas son lesiones importantes. Hicimos histología de parches cutáneos, este es un tiomersal. El tiomersal es otro que también tiene lo suyo y que a lo mejor en algún momento le podamos dar su importancia. Bueno, ¿por qué? Porque se ve en esta hematoxilina y eosina de de esta tinción, se ve todo lo que puede hacer y la destrucción que el antígeno provoca en la piel cuando nosotros lo dejamos colocado las 48 horas. Entonces, estos estudios que hicimos histopatológicos, también los publicamos en 1999, allá lejos y hace tiempo, Archivos Argentinos de Dermatología. Vemos entonces que la parafenilendiamina es un potente sensibilizador de contacto y un constituyente común de las tinturas capilares. Esta capacidad se conoce hace más de 100 años y está incluida en la serie básica del Grupo de Estudio Internacional de Dermatitis de Contacto desde 1974. La peluquería es el grupo de mayor riesgo de exposición laboral, con una prevalencia del 15 al 54%. La prevalencia en pacientes con dermatitis de contacto a PPD varía entre el 2 al 15%. En nuestro medio, 15% si nosotros sumamos las reacciones positivas a la forma en que viene presentada en las baterías de PPD más PPD mix. Y esto lo obtengo yo hice la tesis doctoral, fue casualmente sobre el eczema alérgico por contacto, y de esas primeras y después de algunas otras que fuimos haciendo a lo largo del tiempo, íbamos sacando estas estadísticas. Está presente en tinturas de cabello, en antioxidantes de la industria del caucho o plástico, en colorantes del cuero y textiles, fotocopias, aceites, grasas, gasoil, tatuajes. Y acá viene algo que es muy importante, que ya algo mencionó Marta. Reacción cruzada. Y acá se abre un espectro importante con todas aquellas productos que habitualmente contactan a diario en la vida de un paciente,
y que son aquellos que tienen el mismo grupo para. Y ahí tenemos las sulfas, la benzocaína, los parabenos, el paraminobenzoico, la hidroquinona y la antroquinona. Estos son algunos casos clínicos que yo he recopilado un poquito para mostrar. Laboral es la más importante, que es aquella donde la paciente, esta paciente, aquí, que trabaja en peluquería. Aquí viene un elemento que uno tiene que corregir con estos pacientes, porque si la paciente se pone un guante de látex, ahí nosotros podemos, y más si es oscuro, va a tener componentes de parafenilendiamina como oxidante. Entonces hay que recomendar que no sea esa la forma de protegerse, ¿no es cierto? Sino, como decía Marta, el uso de guantes de vinilo, de nitrilo. Este paciente presenta, y lo he conservado dentro de las presentaciones, porque hizo reacciones de tipo, tenía él su peluca, e hizo reacciones de tipo liquenoides, que también están descritas, no solamente lo que es el eczema, digamos la dermatitis en forma eczematosa, que es la forma más común, sino también en forma liquenoide. ¿Y por qué necesitamos hacer los parches? Ya le hemos escuchado a Marta, necesitamos hacer los parches por varios motivos. Porque el paciente está, como estaba este paciente, sensibilizado no solo a la parafenilendiamina, sino sensibilizado al grupo de las quinoleínas, del bioformo, que es el nombre comercial, que es el clioquinol, que sigue figurando por lo menos en la batería en la sueca, de Chemotechnic. Entonces, conocer que está sensibilizado y conocer las otras sensibilizaciones nos va a permitir poder abordar como corresponde a este paciente. Acá tenemos otra forma de presentación. Fíjense qué importantes son las lesiones que tiene esta paciente, de rascado, de eczema, que excede o que puede ser en los lugares donde también sigue contactando el cabello teñido, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser así o puede ser una extensión. Puede aparecer en otros lugares y esto es una cosa interesante de ver a veces por qué estas lesiones pueden extenderse, ¿no es cierto? Y acá podría haber varias teorías con respecto a esto, pero bueno, no tenemos mucho tiempo para hablarlo. ¿Será de la calidad de los linfocitos? ¿Los linfocitos serán todos alfa beta? ¿Serán gamma delta? ¿Cómo será esto que nosotros estamos viendo acá? Y fíjense ustedes las distintas reacciones cuando nosotros hacemos la prueba de parche. Una reacción tipo 3, donde hasta se ve un exudado allí, una gota de suero, una reacción importante, y esta reacción que a las dosis habituales con que uno hace las pruebas ha tenido hasta una escara. Paciente que tiene una dermatitis atópica, o sea que ya tiene factores de riesgo, como decía Marta, factores de riesgo por una dermatitis previa, factores de riesgo por elementos que colaboran en las dermatitis atópicas, la dificultad que tiene la piel o los inconvenientes que tiene la piel pueden favorecer, y así lo creemos, a la sensibilización de contacto. También tenemos un trabajo que presentamos con Patricia González, donde estudiamos un grupo de pacientes con dermatitis atópica y encontramos que el 30% estaba sensibilizado había sensibilización de contacto. O sea que las dermatitis atópicas tienen que ser estudiadas en la sensibilización de contacto. Paciente con dermatitis ve la parafenilendiamina y se sensibiliza a través de los capilares, de los, los tintes capilares, pero también está sensibilizada a grupos de perfumes, a mertiolate o tiomersal. Otro paciente que presenta, ¿a dónde lo encuentra la parafenilendiamina? Lo encuentra en el calzado, tiene un eczema palmoplantar y lo encuentra en el calzado o lo encuentra
también puede haberlo encontrado en los tintes, pero en este caso lo encontró en el calzado, en el cuero o como un oxidante del caucho. Y fíjense la amplia sensibilización que acompaña a esta PPD por el lugar y la forma en que se ha sensibilizado. Encontramos cromo, paraterbutilfenol formaldehído, que es el pegamento. Encontramos irgazán, que es un cosmético que está presente en los talcos, que habitualmente se colocan acá. Encontramos tiurán, mercapto y etilendiamina presente en algunos elementos del calzado. Acá tenemos otro donde nosotros ya se ve sensible a la parafenilendiamina y ya estamos viendo que no está solo, está acompañado de perfumes y de tiomersal, y ya estamos viendo una de las sensibilizaciones que son cruzadas, que es la caína, y que esto es un elemento muy importante con el que el paciente tiene que irse porque nosotros tenemos que trabajar en este momento en la prevención. Bueno, los pacientes que se sensibilizan a la parafenilendiamina y que luego se utiliza, quedan sensibilizados a, digamos, en forma de reacciones cruzadas a los que tienen grupos para. Esta paciente sensibilizada a la parafenilendiamina, hicimos el grupo Platzul, lo doy con nombre y apellido porque es el que más se usa. En alguna oportunidad nosotros hemos tenido reuniones en el clínica con la gente de farmacología y que participaban los de la industria farmacéutica, y dicen que esto que tiene sulfadiazina, lidocaína y vitamina A, que es de un uso extraordinario y realmente está en la mayoría de los botiquines de las personas. Entonces, acá estamos viendo reacciones cruzadas. Con el Platzul, esta es una prueba as-is, pero sí, tal cual. Fíjense ustedes que esta crema que yo le coloco sobre las quemaduras, que las coloco para que curen, puesta directamente en la piel sana en un paciente sensibilizado, fíjense qué reacción importante que da. Acá tenemos otra, la reacción con parabenos, y acá tenemos una reacción con el mismo Platzul, 48 horas, un poco menos agresiva. Y una mención especial a las úlceras varicosas en cuanto a los cofactores que hablaba Marta, es decir, a los factores irritativos que de alguna manera u otra cambian tal vez la forma de las presentaciones antigénicas, ¿no? Es decir, hacen que la célula de Langerhans probablemente, que es una célula que es más bien protectora, dispuesta a no reaccionar, porque si no viviríamos puestos en una situación de permanente reacción a todo, cómo acá se ha perdido todo eso y entonces se producen estas sensibilizaciones múltiples donde no solamente encontramos la parafenilendiamina, sino todo esto. Yo siempre que muestro este tipo de reacciones digo, bueno, esto es un desastre inmunológico. Y nosotros hemos contribuido por no hacer todo esto, que hacer estudios, prevenir, saber que esta patología existe, saber que el paciente tiene mucha sensibilidad y que va a desarrollar este otro tipo de reacciones. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Esta paciente viene a la consulta porque hace aquí una pequeña lesión por el calzado, y bueno, se le comienza a colocar Platzul y empieza a hacer esta reacción. Bueno, el médico, la médica en este caso, no sé, nos repara, no se da cuenta que está haciendo un daño, y llegamos a este estado de necrosis en estas zonas, fíjense ustedes, las escaras que dejaron cicatrices. Bueno, cuando concurre a la consulta, entonces uno tiene que empezar diciendo, bueno, le hizo mal el Platzul. Además le dio la sulfa por boca. Pero bueno, eh, la parafenilendiamina, entonces uno tiene que preguntar, ¿tenés algún tatuaje? Sí. Había hecho un tatuaje con henna negra en la playa, habitualmente, esos pequeños tatuajes. El tatuaje había tenido una reacción, o sea que ella en ese momento ella se encuentra con la parafenilendiamina y se sensibiliza. Y después se la coloca la parafenilendiamina, que hace reacción cruzada con esa sensibilización que ella adquiere a través del tatuaje. Entonces, fíjense a lo que nosotros podemos llegar
y que esto lo podríamos haber evitado haciendo una historia clínica y averiguando sobre el tema de los tatuajes. ¿Cuánto falta? Bueno, esta paciente llega a la consulta con había hecho una quemadura por un escape de moto. Esta quemadura le colocan Platzul, vuelvo a decir que es de un amplio uso, y empieza también, como ustedes ven, a generalizar. Entonces llega a la consulta. Muy bien, a los pacientes hay que revisarlos, acostarles y preguntarles, a ver, ¿tenés un tatuaje? Sí. Fíjense ustedes, aquí tiene un tatuaje con henna negra. Era el único tatuaje que tenía, pero fíjense cómo de ahí hay como que saliera la reacción, ¿no es cierto? Es decir, como si hubiese reactivado en ese punto la reacción. Y el Platzul llevó a ampliar, por supuesto, esta reacción y hacer una forma generalizada que también vale la pena que algún día podamos conversar sobre por qué las reacciones generalizadas. María Teresa, 2 ¿Ya estoy? minutos Bueno, faltan. bueno. Este paciente se hace también un tatuaje, un joven, y se le coloca sulfa, y en el término de 24 horas hay que internarlo porque hace urticaria y angioedema. Entonces, quiere decir que digamos, la parafenilendiamina tiene una forma de reaccionar, tiene por lo menos dos fenotipos, ¿no es cierto? Que será el fenotipo mediado por linfocitos 4, por linfocitos, que es el tipo 4, y una forma mediada y mediada tal vez por IgE y de forma anafiláctica. Este es el último paciente que lo dejo allí para poderles contar, una paciente que se hace una tintura, 15 minutos pasan de que está elaborando, se limpia, se lava y coloca la tintura, estaba sola en su casa, se empieza a sentir mal, así como ella lo relató, se los estoy relatando, llega al baño y pierde, se descompone, cae, y alcanza a llamar por teléfono a su hijo que no lo encuentra y a su nuera que sí le encuentra, y alcanza a decirle, me estoy muriendo. Y lo último que ella recuerda es sonidos eh, de las alarmas cuando rompían la puerta y la rescataban. Bueno, la paciente estuvo 7 días internada, hizo un shock anafiláctico muy severo, con con el uso de la parafenilendiamina en el tinte capilar. Entonces, yo sé que aquí está Cecilia, que está acá escuchando y también que tiene casos relacionados con esta reacción anafiláctica. La tenemos que tener en cuenta, la tenemos que tratar de prevenir, porque casi siempre los pacientes están con antecedentes de que hay prurito, que más que desarrollar eczema, desarrollan prurito, y entonces no tenemos que dejarlo pasar por alto. Y saber que esto está también relacionado con muchas reacciones cruzadas. Bueno, Muy ya estoy. bien, María Bien, Teresa. bien, listo. Perdón, realmente nos quedaríamos todo el tiempo, pero bueno, Ya está, ya está. es así los tiempos de los webinars. Bueno, ahora van a presentar un caso clínico la doctora Patricia González, dermatitis de contacto por sensibilización a los alergenos del caucho. La doctora es médica especialista en alergia e inmunología y especialista en medicina laboral. Bienvenida, Patricia. Tanto María Teresa como Patricia también son miembros de nuestro Comité Científico de Inmunoalergia en Dermatología. Patricia, no sé, a ver, ¿alguien le puede decir, o No vos, se Luciano, escucha, no que se no escucha. escuchamos? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora ¿Y sí. de pantalla? El no, podrías empezar desde la primera pantalla y ahí comienzo a contarte el tiempo.
Bien, ahí estamos. Bueno, yo soy la doctora Patricia González y voy a hablarles sobre una serie de casos clínicos relacionados a la presencia de dermatitis de contacto por sensibilización a los alergenos del caucho. Para introducirles un poco en el tema, vamos a recordar qué es el caucho. El caucho natural se obtiene de diversos árboles, de los cuales el más predominante es el Hevea brasiliensis, y ahí podemos ver cómo se recoge en un cuenco del árbol una sustancia lechosa conocida como látex. El látex tiene en su composición muchas proteínas. Estas proteínas son altamente sensibilizantes y como pueden ver acá en el cuadro que les muestro, tenemos 15 proteínas identificadas. Estas proteínas van a producir en algunos pacientes sensibilizados reacciones de hipersensibilidad tipo 1. La reacción de hipersensibilidad tipo 1, como sabemos, está mediado por anticuerpos. Por lo tanto, la presentación clínica que vamos a ver en piel es reacciones urticarianas, que pueden ser generalizadas o localizadas en el sitio de contacto. También pueden tener manifestaciones a nivel respiratorio, desde una rinitis, un asma, hasta un shock anafiláctico. Por otro lado, hay que recordar que dentro de lo que es la manufactura de los productos del caucho, para hacerlos mucho más resistentes, mucho más durables, para que mantengan la elasticidad y no se rompan, se utilizan en el proceso de fabricación diferentes aditivos que tienen funciones. Los aditivos, los que son los que tienen mayor poder de sensibilización, tenemos lo del grupo Thiuram, del grupo de los carbamatos y de los benzotiazoles y fenilendiaminas. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas que vamos a ver las podemos clasificar en reacciones inmunológicas y no inmunológicas. Las inmunológicas son las que ya les dije, reacciones tipo 1 mediadas por anticuerpos, las reacciones a las proteínas del látex, reacciones tipo 4, que son reacciones a los productos químicos que adicionamos en el proceso de fabricación y que me van a dar los clásicos eczemas de contacto. Y también tenemos que considerar las reacciones no inmunológicas, que son las clásicas dermatitis de contacto del tipo irritativas, que generalmente la causa es por un terreno predisponente de la piel, por la oclusión, acumulación de humedad, irritación mecánica o bien la presencia de un pH alto en el guante. Así que ahora vamos a empezar a hablar de diferentes casos clínicos para ilustrarles un poco el tema. El caso número 1 es de una paciente de sexo femenino de 38 años, ocupación comerciante. Es muy importante en estos casos, como ya dijeron, buscar siempre tomar el dato de la profesión u ocupación u oficio y muchas veces los hobbies, porque en esos lugares vamos a encontrar muchas veces la fuente de contacto. Esta señora consultaba por eczema de manos, que relataba que en un comienzo comenzaban en el borde libre de los dedos, que le dieron el diagnóstico de una deshidrosis, pero con el correr del tiempo empezaba a afectar ya la región palmar. Tiempo de evolución 10 años. La presunción diagnóstica en un inicio era que estábamos ante la presencia de una paciente con deshidrosis asociada a una dermatitis de contacto en manos. Realizamos la batería de parches de contacto y la lectura a las 48 horas encontramos positividad al PPD-Mix o gomas negras. A las 96 horas, persistencia de la reacción. Por lo tanto, el diagnóstico que arribamos es una dermatitis alérgica de contacto a las gomas negras o PPD-Mix, que es un antioxidante que se utiliza en el proceso de fabricación del caucho. Deriva de la parafenilendiamina, tiene alta tasa de sensibilidad y tiene reactividad cruzada con la parafenilendiamina. Este grupo de PPD-Mix está conformado por el N-isopropil N-fenil parafenilendiamina, N-fenil ciclohexil parafenilendiamina, N-difenil parafenilendiamina. Mucho más fácil decir grupo PPD-Mix. La fuente de contacto, porque una vez que hacemos el diagnóstico con el parche, tenemos que buscar de dónde obtiene ese alergeno. Entonces, indagan, ya que como comerciante no utilizaba guantes,
que es el principal, digamos, fuente de contacto que uno sospecha, ella relataba que sí, con las gomas negras podía encontrar si notaba cierta exacerbación de los síntomas en contacto con el volante del auto y con el manubrio de la moto. Pero también relataba que curiosamente tenía como hobby pintar paredes con pinturas de látex y utilizaba guantes para protegerse. Así que ahí encontramos la fuente de contacto. El caso número 2 es una mujer de 71 años, odontóloga de profesión, activa hasta los 71 años, con una dermatitis de mano crónica de más de 7 años de evolución, y ella sí lo relacionaba con su profesión, con los guantes. Utilizaba en un principio guantes de látex, lo fue cambiando a los guantes de nitrilo, y aún así el eczema seguía crónico, y solamente notaba mejoría de los síntomas en el periodo vacacional. También relataba que a partir de la pandemia y con el uso del barbijo empezaba a notar irritación en la región peribucal. La lectura de los parches a las 48 horas encontramos una reacción dudosa para cobalto, era levemente eritematosa, y positivos para Thiuram y Carba. A las 96 horas tenemos positividad para Thiuram, Carba, y se agregaba un nuevo alergeno, el Blue Disperse. El diagnóstico, por lo tanto, es una dermatitis alérgica de contacto del tipo ocupacional a los aceleradores de la vulcanización del caucho, que serían los alergenos del grupo Thiuram y del grupo ditiocarbamatos. El caso número 3 es un adolescente de 17 años, estudiante de nivel secundario, que consultaba por una dermatitis en manos y pies. Tiempo de evolución, más de 10 años. Por lo tanto, desde muy niña empezaba con estos problemas. Deambulaba con el pediatra, con los dermatólogos y siempre tratamiento sintomático hasta que consultó con una médica alergista que la deriva para la realización de los parches cutáneos. Entre otros antecedentes, refería presencia de rinitis alérgica sin tratamiento y de dermatitis atópica en la infancia que remitió con el correr de los años. Y encontramos esto al parcharla. Encontramos una polisensibilización. Y como dijo la doctora María Teresa, llega más tarde porque con esta niña se tendría que haber hecho el diagnóstico a tiempo, a más temprana edad, y evitar esto. Por lo tanto, su diagnóstico fue una dermatitis alérgica de contacto a los grupos de metales, níquel, cobalto, cromo, cloruro de paladio, a los aditivos utilizados en la fabricación del caucho, PPD-Mix y Carbamix, y también a los alergenos que lo podía encontrar en los productos de cosmética y dermofarmacia, como quinoleína, hidroquinona, lanolina, catón, etilendiamina, perfumes, octilgalato, parabenos, benzocaína, parafelindiamina. Que como ya dijo la doctora, la parafelindiamina hace reactividad cruzada con los antioxidantes del caucho y también hace reactividad cruzada con los parabenos y benzocaína. La relación causa-efecto, desde muy niña era muy aficionada a todo lo que es relacionado con las artes plásticas y manualidades, por lo tanto utilizó todo tipo de pinturas, acuarelas, pinturas acrílicas, y con el correr de los años empezó con el uso de los guantes para protegerse de las manos. Cuando se le hace el Skin Prick Test para látex me da negativo, y como ya les dije, era positivo para los aeroalergenos a los ácaros del polen. El caso número 4 es un joven de 23 años, una joven de 23 años, estudiante de bromatología, y también para su sustento económico era empleada doméstica. Pero también realizaba deportes como natación y tenis en los últimos meses. Consulta por la presencia de eczema en párpados y en manos. Tiempo de evolución 3 meses. Ella lo relacionaba a partir del inicio de la natación. Antecedentes atópicos tenía, rinitis alérgica y deshidrosis en manos. Cuando la parchamos encontramos esto. PPD-Mix a las 48 horas positivo, cobalto, níquel y cloruro de paladio. Y a las 96 horas las persistencias de los mismos alergenos.
Por lo tanto, el diagnóstico era una dermatitis alérgica de contacto al grupo de metales níquel, cobalto y cloruro de paladio, gomas negras PPD mix, y la relación causa-efecto era con el uso de las antiparras en los ojos. Y por su actividad laboral, el uso de guantes de goma, y también como era estudiante de bromatología y tenía que manipular en el laboratorio diferentes químicos, utilizaba guantes de látex y de nitrilo. El caso número 5 es un joven de 22 años que empleado en una mina de litio, empleado para realizar una tarea específica que era solamente aplicación de pintura antiácida. Tenía otros antecedentes laborales como albañil, electricista, plomero, y consultaba por una dermatitis de manos y también en zonas expuestas del cuello, mejillas y frente. La primera foto que pueden ver en el medio es en el momento agudo. Y después, cuando yo lo veo en la consulta, sus manos estaban, digamos, ya los síntomas habían remitido, que era durante el periodo que bajaba de la mina. Por lo tanto, tenía mejoría de la lesión en los periodos de descanso. Cuando realizamos la lectura de parche en las 48 horas, encontramos una reacción fuertemente positiva a Tiuram, a resina epoxi y a Carba. La lectura a las 96 horas se repite. Por lo tanto, el diagnóstico es una dermatitis alérgica ocupacional con sensibilización a la resina epoxi, trae el material que utilizaban y que contiene, como pueden ver en la ficha de seguridad, resina epoxi. Y los aditivos también estaban sensibilizados, los aditivos utilizados en la fabricación del caucho, Tiuram y Carba, que son aceleradores de la vulcanización, y la fuente de contacto en los elementos de protección personal, que como pueden ver en las fotos que él trajo, le daban las máscaras de protección para todo lo que es humo y también la máscara de protección ocular y los guantes. Él, para utilizar la pintura ácida, relataba que se colocaba guante de látex y encima 2 guantes de nitrilo. El caso número 6. Patricia, 2 minutitos y medio más o menos. Este es el último caso. Este caso lo traigo a colación, es un caso que vi cuando era residente en el Hospital de Clínicas con la doctora Serra. Es un albañil que consultaba por urticaria de contacto en el área genital en relación al uso de los preservativos. Cuando le realizamos la batería de parches de contacto, estaba sensibilizado también a los vulcanizantes del caucho, Carba, Tiuram y también a cromo, el origen que la fuente de sensibilización es en el cemento. Y aquí tenemos un caso de urticaria alérgica de contacto al látex. Bueno, eso sería todo. Cualquier cosa estamos disponibles para las preguntas y dudas que tengan. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Marta, María Teresa, pueden, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Bueno, mientras van pensando, realmente, bueno, los tres relatos muy buenos, se nota la experiencia. Marta, yo bueno, escuchando, en relación a lo que sería urticaria por contacto, vos que, bueno, hablabas de si el parches, cuándo son necesarios o no, eh, ¿cómo nos podés orientar? Urticaria por contacto puede tener básicamente 2 mecanismos. Se refiere como no inmunológico, aquel no específico, así como se refiere a las reacciones irritativas como no inmunológico, no existe la inflamación que no sea inmunológica, así que yo prefiero encuadrarlo dentro de la falta de especificidad de la reacción. Así que la urticaria por contacto puede ser de tipo encomillado no inmunológico o inmunológico y el mecanismo es de hipersensibilidad tipo 1. Por lo tanto, el test del parche, que es una prueba específica para detectar hipersensibilidad tipo 4, no sería de utilidad. Como bien dijo Patricia, él
contacto con un manufacturado como un guante de látex tiene contacto con látex, la proteína del Hevea brasiliensis, la leche, digamos, la savia del árbol Hevea brasiliensis, contacto con los vulcanizantes, aceleradores de la vulcanización, esos son los tiuranes, los mercato, etcétera, etcétera. El látex da hipersensibilidad tipo 1, los vulcanizantes hipersensibilidad tipo 4 y el manufacturado que viene con polvo, el guante con polvo, con ese agregado derivado del maíz para evitar o absorber la sudoración, puede producir una dermatitis irritativa por la fricción que produce. De acuerdo a cuál ese manufacturado tiene todas esas posibilidades, de acuerdo a lo que aparezca como patrón. Un urticaria es una reacción inmediata por contacto. Es el que dice, y vuelvo al ejemplo del guante, me pongo el guante y me lo tengo que sacar porque me pica, observo una pápula, un enrojecimiento transitorio. Las lesiones no duran más de 2 horas. A ese paciente lo puedo estudiar con una prueba abierta, con un prick, esta metodología distinta a que uso guantes y ni me doy cuenta porque como la reacción es retardada, no sé cuándo me apareció el problema y entonces le hago un test del parche que podría revelarme la positividad al vulcanizante de la goma. Todo negativo, pues tengo que pensar que el guante genera una irritación o por el almidón o porque la oclusión que genera favorece la sudoración y el sudor, más natural imposible, es más irritante que el agua. Así que todas esas serían el contexto de posibilidades. Todo esto tiene una importancia increíble y justifica que estudiemos el porqué de las reacciones, porque explicando cuál es el mecanismo, podemos entender qué estudio es aconsejable en cada caso. Muchas gracias, Espero haber Marta. satisfecho tu Tenemos, duda. sí, sí, porque siempre son temas que son un poquito como difíciles, ¿no? Bueno, acá tengo varias preguntas, así que yo les voy a preguntar a las tres, pero que sean muy rapidito porque tenemos 5 minutitos, 1 minuto más de tiempo seguro. Primero, la primera pregunta es, ¿en qué lugares se hacen el test del parche? Bueno, ¿Serían en los consultorios? O sea, que... yo lo mostré habitualmente en el dorso superior, pero pueden utilizarse los brazos y creo que muchas de las fotografías que mostraron María Teresa y Patricia pueden estar en otras localizaciones. Es un sitio de piel sana, no Bien. irradiada con luz ultravioleta ni aplicados un Claro, corticoide por eso antes de la generalmente aplicación. uno lo hace en la espalda, Obvio. ¿no? Bien. Sí. Otra pregunta es, me gustaría saber en qué casos usamos la prueba de uso o ROAT. ¿Se usa en todos los casos de dermatitis alérgica de contacto luego de hacer los parches? En caso de hacer la prueba de uso, ¿solo se hace para cosméticos o con toda la batería de antígenos? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Yo puedo contestar. El ROAT, Repeated Open Application Test, test abierto de aplicaciones repetidas, se hace solamente con aquellos productos que pueden ser aplicados sobre la piel. Así que cosméticos o productos medicamentosos son los candidatos ideales. No se puede probar con el producto que trae el paciente si no sabemos que tiene una condición que le permite ser aplicado en la piel. Sería una demostración de la relevancia. Un caso clínico, me sale positivo la metilisotiazolinona, un conservante de la cosmética, y
hago la prueba de ROAT, aplicación 2 veces por día, donde por 2 semanas seguidas, en un sitio que es la cara anterior del antebrazo, en el mismo sitio, me sale positivo, debo sospechar que ese producto contiene la metilisotiazolinona y le daría relevancia a esa prueba positiva. Bien. Tengo, a ver, dos preguntitas más y vamos a finalizar. Luego del estudio en casos ocupacionales en Argentina, ¿qué podemos hacer? Bueno, Patricia, les voy a contestar. Bueno, es muy Patricia, importante el diagnóstico y documentar esto con fotos y hacer un buen informe laboral, porque estos casos son de denuncia de enfermedad profesional. Y esto lo tiene que llevar con su abogado para formar parte de una pericia médica. Y está contemplada el eczema de manos crónico dentro del listado de enfermedades profesionales. muchas gracias. Bueno, la última pregunta por una cuestión de tiempo. Bueno, primero dice excelente las 3 charlas, así que un aplauso para ustedes 3. Y en caso de una anafilaxia severa después de un contactante, ¿debo tener alguna medida preventiva especial a la hora de hacerle el parche? ¿Quién fue? ¿Vos presentaste, Bueno, Patricia, el tema de la anafilaxia o no? Teresa, María Teresa. Sí, nosotros tenemos que pensar, siempre está dicho, ¿no es cierto?, que si nosotros hemos tenido una reacción muy importante, ya sea una reacción a drogas o una reacción como estamos hablando de contactantes, si nosotros pensamos que, por ejemplo, para los shock anafilácticos seguidos de una aplicación de parafenilendiamina, ha tomado una vía que todavía no sabemos exactamente, pero sí ha sido una vía a través de la piel. Entonces, esto es, uno tiene que trabajar con cautela. Por eso yo les mostré ese parche que había hecho a una paciente que había tenido una reacción importante, un parche abierto, un parche, digamos, con control para ver la reacción, porque no tenemos elementos. Distinto es cuando trabajamos con látex, por ejemplo, que sí sabemos que a las proteínas podemos hacer un prick y tenemos el antígeno estandarizado, ¿no es cierto? Y podemos haber tenido una reacción de tipo anafiláctica. Y para lo otro tenemos los parches. Pero cuando uno ha tenido una reacción importante, nosotros tenemos que trabajar con mucha cautela, porque sabemos que podemos desencadenar, así como cuando hacemos un prick en un paciente muy sensibilizado o cuando iniciamos una inmunoterapia en un paciente muy sensibilizado, y nosotros tenemos que tener cuidado de que no desencadenar con eso una reacción. Entonces, yo por lo menos lo que hago para poder identificarlo, hago un parche abierto, controlo de manera inmediata, controlo dentro de los 10, 15 minutos, saco el parche y después lo sigo controlando para ver si se dan las dos vertientes. Es decir, si el paciente ha hecho una sensibilización de tipo 4, lo cual es muy probable, y si en algún momento ha tomado también por causas que nosotros tendríamos que identificar, pero que probablemente sea, como mostró Patricia, un lindo esquema de la reacción inmunológica, cuando toma por el lado de la reacción anafiláctica. Ahí utilizar con prudencia un parche abierto es lo único que yo hablo para el látex, que tenemos antígenos estandarizados, pero para lo otro no tenemos antígenos estandarizados, de manera que tenemos que Muchas manejarnos, gracias, yo por lo María menos de esa Teresa. manera. Hay una preguntita para que la persona que le escribió no se quede sin su respuesta, pero va a ser una respuesta muy cortita, por favor. Dice, ¿cómo se diferencia de una dermatitis atópica solo en palmas? ¿Puede coexistir? Tendríamos 1 Sí, minuto, 2 minutos para contestar. Sí, una dermatitis atópica puede tener dermatitis irritativa y dermatitis alérgica. Así que la parcheo, si me da negativo, es irritativo, y si es irritativo corresponde a uno de los criterios de Hanifin y Raskin, tendencia a la irritación.
Bueno, muchísimas gracias a todos los colegas que se han conectado. Esto igual va a ser grabado, lo pueden ver. Gracias, Marta, María Teresa, Patricia. Así que bueno, nos vemos en otro webinar seguro. Buenas noches. Buenas noches.